Fusion Magazine. Read the difference. Estamos en la cuarta conferencia latinoamericana AES. En este momento tenemos como invitada a Marta de Francisco. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Marta, cuéntanos un poco de dónde vienes y cómo ha sido tu formación académica. Yo soy colombiana, he vivido la mayoría de mi vida por fuera, pero estudié en el Colegio Andino, aquí en Bogotá, y después me fui a estudiar Ingeniería de Sonido y Grabación en Alemania. Hice el estudio completo y saqué el título de Tonmeister. Es un título que se otorga a las personas que estudian un estudio completo de música como un director de orquesta, además de todas las materias técnicas y científicas como electrónica, acústica, matemática. Y eso fue lo que hice, fue la formación que tuve. Después realicé varios trabajos, primero como ingeniero de sonido de la ópera de München, de Múnich, en Alemania. Un año muy interesante trabajando con ópera, con grandes cantantes y grandes directores de ópera. Y luego me especialicé en técnicas digitales de grabación y de edición en los años 80, en la época en que se estaba apenas inventando cómo íbamos a grabar y cómo íbamos a editar digitalmente. Entonces tuve el gran privilegio de ser una de las pioneros en la invención de la edición digital. Luego fui invitada a trabajar con Philips Classics, el sello discográfico, uno de los grandes de Europa, y allá era directora de grabación, ingeniera de sonido, y además era una de las pocas, la primera editora digital que tenían ellos, porque es un trabajo nuevo que no existía antes. Ahí estuve hasta el año 2000 y después toda la industria del disco cambió y yo me volví una productora independiente, trabajando para diferentes sellos discográficos, Philips, Deutsche Grammophon, EMI, BIS, otros sellos. Y en el año 2003 me ofrecieron la cátedra de la docencia de Sound Recording, Ingeniería de Sonido y Grabación, en la Universidad de McGill en Montreal, en Canadá. Y ahí estoy allá, además de realizar mis propias grabaciones como independiente para orquestas y sellos discográficos en diferentes partes del mundo y dar conferencias también en varios continentes, varios países. Ok. ¿Cómo inició el proceso que te llevó a producir música clásica? Cuando era chiquita siempre me gustaba la música clásica, tocaba piano, y cuando apliqué esa carrera, a esos estudios en Alemania, era en una universidad de música. Yo no sabía exactamente qué hacía un Tonmeister cuando apliqué, pero sabía que la mitad de las materias que iba a aprender eran materias de música y la otra mitad materias técnicas. Y me aceptaron, pasé el examen de admisión. Solamente a los 3 meses, precisamente por ir a una de las conferencias de AES, de las primeras a las que asistí, empecé a darme cuenta en qué consiste el ser un ingeniero de sonido y de grabación y qué son las responsabilidades de un Tonmeister. Ahí fue que empecé a aprender qué es grabar música. En Colombia todavía no lo hacía. Salí muy pronto, claro, salí apenas después del bachillerato y no tuve ocasión de grabar nada aquí. Llegué allá y empecé a grabar poco a poco, y música clásica siempre ha sido mi gran interés. Qué chévere. ¿Qué tal te ha sido tu experiencia profesional a nivel global al pertenecer al género femenino? Yo nunca he visto alguna diferencia en mi caso, si uno es hombre o mujer. Uno tiene que ser bueno, en todo caso, tiene que ser el mejor en lo que hace y tiene que aplicarse muchísimo.
sea hombre o sea mujer, no importa, no hay diferencia. Yo creo que uno simplemente tiene que ser el mejor en lo que hace. Y yo creo que ese es el secreto, es no pensar demasiado en que uno por ser mujer tiene ciertos privilegios o ciertas desventajas. Naturalmente, cuando estábamos estudiando en Alemania, llegó una vez el director de era de la televisión alemana o algo así, y dijo: estamos buscando nuevos ingenieros que quieran venir a trabajar con nosotros. Y yo hice una pregunta y el señor dijo: no, pero no queremos mujeres. Entonces yo inmediatamente puse el puño en la mesa y dijo: ¿cómo así? ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver si uno es mujer o no? Y entonces él decía: porque las mujeres después se tienen que ir para tener sus hijos y todo eso. Pero yo no quise aceptar ese argumento. Claro que las mujeres se pueden separar un cierto tiempo de su trabajo. Me parece muy importante tener sus hijos. Yo tengo una hija, es mi grandísimo proyecto más lindo y más emocionante que he realizado en toda mi vida, y mi grandísima emoción y toda la satisfacción personal más grande que tengo en mi vida es haber tenido a mi hija y tenerla. Pero eso no debe ser un impedimento. Uno tiene que seguir adelante y seguir trabajando sin olvidarse de su feminidad, naturalmente. Qué chévere. De lo que pudiste observar en la competencia de grabación, ¿qué percibiste en los productos presentados por los estudiantes? Fue muy interesante ver cuánto entusiasmo hay. También el modo como los estudiantes reaccionaron a mis conferencias, a las charlas, al taller de grabación que tuvimos. Muchísimos comentarios positivos. Las caras de felicidad y de interés que vi yo en la sala me agradaron muchísimo. Y en cuanto a la competencia de grabación, yo creo que nos hizo falta que hubiera más personas que aplicaran, que quisieran participar, y esperamos que en la próxima competencia haya más estudiantes que ofrecen su trabajo y que simplemente no, ¿por qué no mostrar lo que ya tienen? Y sobre todo, si no está muy bien, es muy bueno mostrarlo, porque pueden tener muy buen feedback de nosotros los jueces, y nos gusta mucho mostrarles qué está mal y ayudarles a entender cómo hay que encaminarse para mejorar. Entonces yo creo que es más importante ese aspecto en una competencia de grabación que el ganar. Hay una frase famosa de un escritor alemán, Goethe, que dice: uno no viaja para llegar, y esto aplica perfectamente acá. Uno viaja para ir mirando por el camino lo que hay. En este caso también sería lo mismo, aplicar y participar para aprender. ¿Qué consejos puedes dar a quienes están iniciando en el medio de producción para música clásica? Lo más importante que me llama la atención, que hace un poco de falta entre muchos de los estudiantes, es aprender a escuchar bien, estar constantemente atentos a lo que se escucha. Este es un error que cometen muchos estudiantes, no solo aquí en Latinoamérica, sino a nivel mundial, en muchísimos países yo lo veo, y es que creen que hay que saber mucho y leer mucho y acercarse desde el punto de vista solamente intelectual al sonido y a cómo hay que hacer. Entonces se consiguen libros y se aprenden un montón de cosas y construyen un montón de cosas para tratar de grabar algo, pero todo teórico, todo el conocimiento teórico lo ponen ahí en la grabación, y ni siquiera por un momento se da uno cuenta que alguien esté escuchando realmente lo que está saliendo de los parlantes. Entonces están muy laboriosos y muy ocupados construyendo una grabación, pero no escuchan cómo está sonando.
y por lo tanto no reaccionan y no cambian las cosas que están mal. Entonces